La lupa bajo los magistrados revivió las raíces de los pactos de impunidad que el PP y líder realizó en su momento para elegir dicha corte. Mientras, más voces piden la depuración de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la presidenta Silvia Valdés no es contundente contra la magistrada Blanca Stalin. Este es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF 13 magistrados. Pero antes, los dejo con la nota. El futuro de Blanca Stalin se abre en dos caminos. Dos exmagistrados de la misma corte fueron señalados de actuaciones que rayaron la honorabilidad de la alta investidura. Douglas Churchill enfrentó a la justicia y permanece en prisión preventiva, mientras que Vladimir Aguilar renunció al cargo y goza de libertad. La presidenta de la Corte, Silvia Valdés, instó a reflexionar a Blanca Stalin, tomando en cuenta los dos escenarios anteriores. Que tomar en consideración los dos casos anteriores que desafortunadamente nos ha tocado juzgar, porque es muy duro, José, tener uno que juzgar a sus pares. Hay dos posturas, renunciar o someterse a la justicia. Tenemos que ver cuál es la postura que la magistrada Blanca Stalin va a tomar el día miércoles. Ante esto, se agota el tiempo para la magistrada Stalin. Mientras se ausenta de actividades en el organismo judicial, el próximo miércoles deberá fijar su postura e informarle en la reunión de pleno. Silvia Valdés aseguró no conocer al rey del tenis y afirmó que la corrupción es un flagelo que desgasta a un país y resta sus recursos, por lo que no tolerará corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Mientras la sociedad guatemalteca reclama la credibilidad al ente encargado de impartir justicia. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana con el tema que ha acaparado los titulares, lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con las posturas de los 13 magistrados que integran esa alta magistratura? Hoy la presidenta Silvia Valdés rompe el silencio, pero da una postura para muchos considerada ambigua en cuanto a qué se debe hacer en torno a la figura de Blanca Stalin. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF 13 magistrados. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Alejandra Morales y también Edgar Celada del IPNUSAC. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, Carlos. Gracias. Este tema, como lo hemos dicho, se ha venido desarrollando. Hemos escuchado audios que complementan la información que presenta MP y CICIG en los primeros momentos. También hemos sido testigos como las reacciones tanto de la magistrada Stalin como del resto de sus compañeros en la Corte Suprema de Justicia no dan luces de lo que pueda ocurrir. La misma presidenta dice hay que esperar al pleno del miércoles para que se pueda ver una postura más clara. Comencemos con ese tema y cómo termina la semana en torno al organismo judicial. Alejandra. Buenas noches, Carlos, y buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que lo que ocurre esta semana cuando se presenta una acusación ya formal y la solicitud del retiro del derecho ante juicio a Blanca Stalin únicamente viene a ilustrar un vicio que existe dentro del sistema de justicia que ha existido durante muchos años. Es decir, el organismo judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, no enfrenta todos estos problemas, casos de corrupción, tráfico de influencias concretamente, a partir de 2014. Este es un fenómeno que se ha vivido durante muchos años y que han sido pocas las personas que han levantado la voz para tratar de combatir este tipo de prácticas nefastas que ocurren dentro del órgano de justicia. La acusación es bastante seria. Creo que el audio es bastante revelador y que el Ministerio Público en este momento cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que hubo algún intento de llevar a cabo alguna negociación espuria entre la magistrada y el juez que llevaba el caso de su hijo. Y creo que eso es un argumento suficiente para solicitarle a la magistrada que se retire del cargo y que cumpla con el artículo 113 constitucional, es decir, en un último momento que se respete ese artículo que habla de la honorabilidad, la honradez y la responsabilidad del funcionario público. Ahora, Edgar, durante esta semana muchos hablaron de que la Corte se estremecía con estas noticias, con una figura como Blanca Stalin, con esos señalamientos. ¿Realmente está temblando la Corte o es una crisis que pasará y el debido proceso seguirá su cauce? Yo no creo que este sea un temblor ocasional ni momentáneo, ni siquiera de estos días. Este es un cimbrar del organismo judicial que viene de tiempo atrás.
Y yo diría que incluso más atrás de 2014. Si bien la elección de la actual Corte Suprema de Justicia fue la gota que derramó el vaso y provocó lo que en algún momento se llamó la rebelión de los jueces, de un grupo de jueces que impugnaron el proceso y puso al descubierto, al desnudo, un convenio realmente lamentable entre el entonces partido de gobierno y luego el partido que se creía que iba a ser de gobierno, y el resultado fue esta elección. Pero el temblor que vive el organismo judicial arranca del hecho mismo de que no se ha cumplido a lo largo de la historia republicana guatemalteca del principio supuesto de independencia judicial, y nos hemos estado vendiendo durante muchos decenios, si no es que siglos, la ficción de un organismo judicial independiente y una justicia que nos trate por igual a todos. Eso es lo que está en crisis actualmente. Esa es una ficción que se está terminando, por lo menos se evidencia que se puede disipar en algún momento, porque vemos que la independencia judicial no es tal cuando sabemos detalles de cómo fue esa negociación en su momento en 2014. Quiero hacer referencia a esa rebelión que usted hablaba de los jueces en su momento, con Claudia Escobar encabezando este movimiento. ¿Por qué ese pronunciamiento de los jueces no hizo mayor eco en las dudas que se generaban en torno a esa Corte Suprema de Justicia en su momento? Las cosas se calmaron, el caso de Woody Rivera llegó a tribunales, hay una condena, pero nadie habló más del tema de que estos jueces fueron seleccionados en base a un pacto de impunidad de dos partidos que se creían tener el monopolio político durante por lo menos 4 o 8 años. Eso les falló, pero ¿por qué no siguió adelante ese movimiento? ¿Dónde está el resto de jueces que en su momento integraron y que también, algunos en silencio, no se atreven a denunciar que la independencia judicial se está mancillando y se está menospreciando con todos estos movimientos y estas imposiciones que se hacen desde las altas magistraturas? Bueno, lo que pasa es que los procesos sociales no son como una llamarada de tusa. Hay veces que el fuego está corriendo por debajo del sistema y de pronto aparecen las llamaradas. Yo creo que esto es lo que ocurrió en este caso. Precisamente como hay una cultura de impunidad y esa pérdida de contacto con la realidad, personas como la magistrada Blanca Stalin parecen que haber creído o haberse creído ella que el asunto se había calmado, y no se calmó. Y tan no se calmó que hubo un juez que tuvo la valentía de denunciarlo en el momento oportuno. Yo no vería separada la acción de este juez con la acción de la rebelión de los jueces. Es parte de un mismo proceso, de un grupo de jueces que creen firmemente y honestamente en que es posible hacer una justicia pronta, cumplida e igualitaria para todos, y que ellos están rescatando un principio básico del sistema democrático que el país necesita. Cuando hablamos del juez Carlos Ruano, bueno, se da la noticia que sale del país por medida de seguridad. Esto puede desincentivar la cultura de denuncia de los mismos jueces, al momento de que los dos que denunciaron pues se encuentran en este momento fuera de Guatemala, porque el clima aquí está enrarecido contra ellos. No hablemos de la carrera judicial que pudieran ellos desempeñar, eso se ha terminado de momento. ¿Qué pasa con jueces como el señor Carlos Ruano, que ahora ha tenido que autoexiliarse? Yo creo que en este caso es la misma justicia la que se encargará de regresar a los valientes que se han atrevido a levantar la voz y a denunciar este tipo de anomalías dentro del sistema de justicia que necesariamente interfieren con la independencia del mismo. Es decir, no podemos creer en la aplicación de una justicia que esté apegada al derecho, que esté apegada siempre a la búsqueda de la verdad, si nuestros jueces tienen los intereses comprometidos. En ese sentido, yo creo que la labor de los jueces que se han atrevido a denunciar es valiente, es loable, debe reconocerse, y únicamente el mejor reconocimiento que puede tener esta función de denunciar es el fortalecimiento eventual del sistema de justicia. Y si se resuelven estos casos
apegado a la ley, respetando siempre el Estado de Derecho y garantizando los principios y derechos básicos de los guatemaltecos siempre, una justicia igual para todos, creo que estos jueces van a poder retornar al país y encontrarse con un sistema de justicia fortalecido en donde la corrupción y el tráfico de influencias no sea la norma, sino actuar conforme al derecho. ¿Qué pasa con el paquete de reformas al sector justicia que en este momento duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República? Esperemos que vuelva a despertar luego del 14 de enero. Este tipo de denuncias resucitan esas energías que parecían languidecer en finales del año pasado en el Congreso de la República, cuando solo se conocieron los primeros 3 artículos de este paquete de reformas. ¿Hay chances para que se vuelva a impulsar esos cambios? Yo creo que uno de los problemas que hay cabalmente en Guatemala es que la élite política, o al menos una parte de la élite política, no está entendiendo lo que está pasando en el país. Y ese adormecimiento que mencionas en relación a las reformas constitucionales en materia de justicia que se notó en el Congreso de la República, seguramente va a ser sacudido por este caso. Hay un punto que planteaste hace un momento. ¿Será que estos jueces pueden seguir denunciando? Sí, en la medida en que desde la sociedad, ellos reciban el respaldo adecuado y que la misma sociedad contribuya a que estas cosas no pasen en el olvido. Decía yo hace un momento, creo que la cultura de impunidad hizo perder a la magistrada el contacto con la realidad y pensar que como siempre se ha hecho así, pueden seguir haciéndolo por mucho tiempo, y esto se ha estado acabando y se va a seguir acabando en la medida que la sociedad guatemalteca diga ya no más impunidad, ya no más aceptación pasiva de estas prácticas que no son nuevas, que vienen por lo menos desde los años del conflicto armado interno, porque no olvidemos que el debilitamiento de la independencia judicial en el periodo republicano se acentuó, se pudrió precisamente en el marco del conflicto armado interno. Ahí surge esa cultura de impunidad que se llevó a sus niveles más extremos en casos como estos. ¿Se puede recuperar la independencia judicial con proyectos como la reforma constitucional? ¿Ese es el camino? Hay quienes opinan que no se debe de modificar en ningún punto de ese proyecto de reforma en el Congreso porque hay temor de que los diputados puedan cambiar el espíritu de la misma, pero ¿debemos de aceptar esa postura o hay que abrir un debate sobre qué cambios deben de hacerse al sistema de justicia para garantizar esa independencia judicial? ¿Cuál es el mejor camino? Yo creo que la reforma constitucional es un gran primer paso. Yo no soy apática en ese sentido. Creo que va a contribuir de manera significativa, particularmente para la designación de magistrados, en la cual la reforma sí establece algunos cambios importantes. Por ejemplo, desaparece este modelo de comisiones de postulación, que fue lo que en un primer momento permitió que se filtraran tantos intereses en la elección de los magistrados y que con tanta facilidad, digamos, no solo el gremio de abogados, sino las mismas universidades se prestaran a este juego en el cual la conclusión, el final, hubo un desenlace fatal que fue un órgano de justicia absolutamente viciado y con magistrados con intereses comprometidos, y vemos ya los resultados. 2 magistrados fuera por casos de corrupción, por tráfico de influencias, etcétera, y el caso ahora concreto de Blanca Stalin, que nos viene a demostrar una vez más que estos vicios no solo llegan hasta las más altas autoridades del organismo judicial, sino se extienden hacia todo el órgano de justicia. Y si ya reconocemos el problema, tenemos que ver entonces hacia dónde vamos. Creo que la reforma constitucional es un buen principio, pero que toda esta cultura de denuncia se tiene que seguir promoviendo, y eso no necesariamente se provoca porque se deje escrito en una piedra o porque esté redactado para siempre en la ley. Creo que ahí es donde cobra importancia la participación ciudadana. ¿De qué manera yo estoy actuando en mi día a día, en las cosas que hago todos los días, para ser una persona más justa, para que mis acciones estén siempre apegadas a la verdad y para de esa manera contribuir yo a mi sociedad y fortalecer las instituciones de mi Estado también? Porque, y creo que aquí es importante hacer la reflexión como ciudadanos,
las instituciones del Estado, los funcionarios públicos no vienen de Marte, no los trajeron de Plutón, son personas que salieron de nuestra propia sociedad, son el reflejo del tipo de sociedad que somos. Y si estamos siendo el tipo de sociedad que promueve corrupción, que promueve impunidad, entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? Okay. Vamos a la primera pausa de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SF13 Magistrados. Regresamos con declaraciones de la presidenta Silvia Valdés respecto a este escándalo que sacude a la Corte Suprema de Justicia. Volvemos luego de la pausa. O sea, es un flagelo terrible que desgasta a cualquier institución o a cualquier país. Hay corrupción desde que usted se lleva un lápiz para su casa, para dárselo a su hijo porque no le quiere comprar los útiles escolares, hasta una corrupción mayor en la que usted puede recibir dinero de alguien. Y la Corte Suprema no está en disposición de aceptar ningún tipo de corrupción, ni la más pequeña, ni Declaraciones, parte de las declaraciones en la conferencia de prensa que hoy ofreció la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, dice que no va a tolerar ningún acto de corrupción, pero tampoco le pide a la magistrada Blanca Stalin que dé un paso al lado y que salga de la Corte Suprema de Justicia. Hemos lanzado un sondeo en redes sociales para conocer la opinión de los seguidores, de los internautas que nos visitan en la cuenta oficial de Twitter. Preguntamos cómo deben nombrarse a los magistrados. Bueno, hay un 92% que aboga por la carrera judicial. Eso es lo que se está discutiendo, cómo hacer ese órgano de la carrera judicial, ¿no? Y solo un 8% cree en las comisiones de postulación. Yo regreso aquí con los analistas para hablar del tema de las comisiones de postulación. Hemos hablado de eso durante esta semana, pero aún no me queda claro. ¿Era tan malo el diseño de las comisiones de postulación? Es un diseño reciente. ¿Cómo fue que se corrompió tan rápido? ¿O es que las raíces de la cooptación de la justicia de estos grupos que buscaban tener influencia en la elección de los magistrados para poder garantizar impunidad después ya existía antes de las comisiones de postulación? Edgar. Yo creo que cualquier mecanismo que se ingenie para lograr cierto nivel de confiabilidad en la selección de cargos de este tipo va a ser minado por una corrupción preexistente. Eso es exactamente ¿Incluso lo que... en un consejo de carrera judicial? Yo creo que si se establecen las medidas adecuadas para que haya una verdadera carrera judicial, se puede evitar en alto grado que se incurra en los vicios que estamos viendo ahora. Pero mientras no se extirpe las causas de la corrupción, mientras no deje de ser el Estado, y el organismo judicial es parte del Estado, una fuente de acumulación o una fuente para apalancar la acumulación indebida, la obtención de riquezas de corto plazo, y deje de verse el Estado como una fuente de enriquecimiento, mientras eso no se combata a fondo, cualquier mecanismo va a ser objeto de corrupción. Bueno, escuchábamos a la presidenta Valdés, ella dice que no se va a tolerar ningún acto de corrupción, pero tampoco hay un posicionamiento fuerte en torno a la figura de Blanca Stalin. ¿Esto es parte de una prudencia de un magistrado o simplemente se quiere obviar el paso y se quiere decir, aunque no pueden destituirla, pues solicitarle que salga de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que la Corte Suprema de Justicia sí está en posición de solicitar a la magistrada Blanca Stalin que presente su renuncia al Pleno, que renuncie antes de que se integre la comisión pesquisidora dentro del Congreso de la República, que digamos es lo que sigue en este proceso. Y que generaría más desgaste para la misma Corte, ¿no? Generaría muchísimo más desgaste, pero yo no creo tanto que estén tratando de obviar la situación, porque a estas alturas creo que es imposible. Todos los guatemaltecos estamos ya al tanto de lo que está ocurriendo, sabemos que hay un problema dentro de la Corte Suprema de Justicia, es la tercer magistrada señalada de la actual Corte, entonces creo que es una manera quizás un poco complaciente de actuar por parte de la presidenta, de decir, yo no voy a dañar más la imagen de mi órgano de justicia, por tanto envío un mensaje a la población en el cual dejo claro que aborrezco también la corrupción, pero no estoy tomando ninguna medida concreta para combatirla. Y esto nos lleva una vez más al proceso de selección de 2014.
Recordemos cómo se integró esta Corte Suprema de Justicia. Es que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue electa por el mismo modelo que fueron electos sus compañeros, con las mismas negociaciones que fueron electos sus compañeros. Entonces, es una posición complicada, digamos, a pesar de que hemos visto alguna transformación dentro del órgano de justicia, porque los jueces, muchos jueces, no me atrevo a decir todos, han empezado a operar en función del miedo. Es decir, el juez que antes se corrompía con mayor facilidad, ahora tiene un poco más de miedo de hacerlo. Pero es que no basta únicamente el miedo, es que tienen que servir con honorabilidad. Y creo que un acto honorable por parte del Pleno de Magistrados, nadie les está diciendo que la tienen que sacar del pelo de la Corte, únicamente sería solicitarle su renuncia. Una posición que nos termina de convencer esto de decir, hay dos escenarios, yo no voy a decir, yo no puedo solicitar que sea destituida, no la podemos sacar. ¿Dónde queda la postura de la presidenta Valdés y si esto es lo que más conviene a la Corte en este momento? Bueno, yo creo que, y no solo en el caso de la presidenta, sino de otras magistradas que fueron entrevistadas ayer, se está aplicando un dicho muy guatemalteco de que entre bomberos no se machucan las mangueras. Realmente creo que no hay que comer ansias. Creo que la prudencia en el caso de todos los magistrados que van a conocer el caso es necesario y es prudente que se les dé espacio para que internamente debatan el asunto. Claro, la sociedad ya está definida en torno a esto y no puede aceptar la sociedad, no va a aceptar la sociedad guatemalteca una resolución gallo-gallina. Pero es muy probable que haya, ¿no? Y yo esperaría que no. Es decir, yo entiendo que ahí hay magistradas y magistrados que están decididos realmente a rescatar la imagen del organismo judicial. Es que en este caso no solo está perjudicada la magistrada Blanca Stalin, no solo perjudicó más a su hijo al hacer lo que hizo, porque entrampó más el caso, sino se está llevando por delante la imagen del máximo órgano de justicia en el país, nada más y nada menos que uno de los tres pilares de ese concepto republicano democrático. Y entonces, a estas alturas, con el nivel de debate que ha habido, es impensable que la Corte Suprema de Justicia vaya a tener una actitud blandengue. No pueden, no deben, pero démosles espacio para que lo hagan internamente. Nadie va a salir ante las cámaras de televisión linchándola, ni siquiera verbalmente. Entre ellos, ojalá que tengan los arrestos de discutir con franqueza el asunto. Ahí sí que no tiene que haber mangueras que machucar, sino que una cosa que es a la vista de todo el mundo que nunca debió haber hecho, deben el resto de los magistrados decirle a ella, señora, si usted no renuncia, nosotros vamos a hacer esto público o no sé qué, pero tienen que inducirla a que tome esa decisión, y si no, tienen que tomar la decisión de trasladar a donde corresponde el antejuicio. Ayer hablábamos acá con los analistas de que tal vez lo que más le conviene a Blanca Stalin era presentar su renuncia lo más pronto posible y luego ya dedicarse a la defensa de estos señalamientos a un 100%. Pero tal vez ella no se ha dado cuenta que mientras más días pasan, la presión aumenta, se dan estas conversaciones entre los magistrados internamente en donde muchos pueden llegar a la conclusión que no hay otra alternativa más que solicitarle en el seno del Pleno que pues salga de la Corte. Ahora, cada día pasa y creo que es menos probable ver a un magistrado defendiéndola. Si Silvia Valdés no lo hizo hoy, creo que es muy poco probable que veamos martes, miércoles, ese día de Pleno, a otro magistrado defendiendo a Blanca Stalin. Y creo que comienza ese periodo de la soledad. Hoy no la vimos en el acto de inauguración del juzgado de faltas laborales. Y creo que eso ya nos dice algo, ¿no, Alejandra? Sí, bueno, yo creo que no solo aumenta, conforme van pasando los días, no solo aumenta la presión pública, sino también el desgaste se va haciendo cada vez más grande. Yo no creo y no deberíamos como ciudadanos dejar pasar este caso. Hay que darle, creo, un seguimiento porque es un caso casi tan importante
como el antejuicio que se le presentó en su momento al presidente Otto Pérez Molina. Es decir, estamos hablando del más alto órgano en materia de justicia y estamos hablando de 3 magistrados que han sido señalados por el Ministerio Público y por la CICIG por diversos casos y que tienen casos que deberán resolver en los tribunales. Entonces, ante esta situación y conscientes de que ese sistema de justicia es de todos los guatemaltecos, que eventualmente y por cualquier circunstancia vamos a tener que ser juzgados por ese mismo tipo de juzgadores, deberíamos involucrarnos, informarnos y darle un seguimiento continuo a este caso. Y la responsabilidad en este momento, si la magistrada decidiera permanecer en el cargo, aún con el desgaste, aún con las críticas, aún con las denuncias presentadas, creo que habría que voltear la mirada entonces ya hacia el Congreso de la República, porque hacia allá va el balón en este momento. El balón va hacia la cancha de los diputados del Congreso de la República, porque son ellos quienes estarán a cargo de integrar una comisión pesquisidora, de redactar un informe y de definir si en última instancia debe retirársele o no el derecho a antejuicio a Blanca Stalin para que pueda presentarse a los tribunales como cualquier otro ciudadano. Yo coincido con Alejandra al calificar que el nivel de importancia de estas acusaciones, estos señalamientos es similar a las que se hizo en su momento contra el binomio presidencial del PP, pero aquí la población lo percibe de una manera diferente. Cuando hablábamos de Roxana Valdete y de Otto Pérez Molina, el acto, digamos, de corrupción era muy concreto, se hablaba de robo del bien público. Cuando se habla de justicia, pareciera que el concepto se disipa un poco, o sea, que está muy separado el ciudadano de lo que le atañe con el organismo judicial. ¿Por qué es esta visión diferente, Edgar? ¿Y por qué no hemos visto el tipo de reacción en las calles como las que ocurrieron en el 2015? Bueno, yo creo que precisamente porque en el país se ha establecido, y no de ahora, una cultura de distancia muy organismo judicial de la población. Este es como un lugar lejano en el Olimpo, donde hay personas con toda la sabiduría que deciden la suerte, sobre todo de los pobres, que son los que son condenados, y de los de cuello blanco, pues los dejan pasar. Esa es la lectura extendida entre la población guatemalteca. Por eso no les preocupa tanto, pero hemos visto en relación cabalmente a los casos surgidos en 2015, que hay jueces que tienen una gran popularidad precisamente porque han demostrado que es posible desempeñarse de una manera honesta, transparente y consecuente con los principios de la justicia. Y cabalmente ese tipo de jueces son los que pueden rescatar una acción popular para que el establecimiento de una justicia verdadera o lo más cercana posible a los principios republicanos pueda efectuarse en Guatemala. ¿Cómo? A través de la manifestación popular. Para mañana están convocadas manifestaciones y uno esperaría que uno de los temas de esas manifestaciones no sean solo las críticas al Ejecutivo y las consabidas críticas a un legislativo que es el que lamentablemente tiene que resolver este caso, sino también contra el organismo judicial. Y esto debería recordarle a las élites políticas guatemaltecas que la crisis es general, porque afecta a los 3 órganos, los 3 principales poderes del Estado. Esto no lo deberían perder de vista y la población deberíamos salir a protestar con tanta energía como se hizo en 2015. Bueno, vamos a una pausa, ya lo sabe, envíe sus comentarios, preguntas que también podemos responder aquí con los analistas con la etiqueta SF13 Magistrados. ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué tema estará en las protestas que se han convocado para mañana frente al Congreso de la República? ¿Será la corrupción y la crisis y el escándalo en el organismo judicial una de las consignas? Bueno, envíe sus comentarios, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, esta hora de análisis. Seguimos enfocados en la Corte Suprema de Justicia, la etiqueta SF13 Magistrados. 13 magistrados que esperamos tomen una postura más definida en los próximos días. Pero hay una jueza que contracorriente, en su momento, se decidió a denunciar también un tráfico de influencias. Era otro momento, era otro año, era con un partido en el gobierno empoderado, pero ella se atrevió a hacerlo. Y ahora nos da
su visión de lo que ocurre en el caso de la magistrada Blanca Stalin y el juez Carlos Ruano. Son las declaraciones de la jueza Claudia Escobar. Escuchamos. Yo creo que la Corte Suprema, los magistrados actuales, tienen la obligación de pedirle a ella que se retire del cargo. O sea, no tienen la capacidad de destituirla porque no está dentro de las facultades que ellos tienen, pero ellos sí pueden exigir la renuncia de una magistrada. Pues mire, cambió radicalmente porque yo encontraba ejerciendo la profesión en lo que a mí más me gusta, en lo que yo siento que era mi realización personal, que era ser juez, ser magistrada de apelaciones, y definitivamente en el contexto actual la situación de seguridad me impide ejercer esa función. Ahí es donde tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos para Guatemala y cómo podemos fortalecer el Estado de Derecho, que pasa definitivamente por una reforma constitucional. Declaraciones de la ex magistrada Claudia Escobar, ¿no? O sea, ella es contundente en sus declaraciones, pero también abre la posibilidad hay un momento de cambio, hay una ventana de oportunidad para definir otra ruta, para elegir a los jueces y a los magistrados. ¿Es la carrera judicial la mejor vía? Algunos cuestionan que en ese órgano haya personajes designados por el Congreso de la República, por el Ejecutivo. Y don Edgar nos decía, si las mafias, los grupos paralelos continúan, es muy probable que incluso este órgano sea permeado por ellos. ¿Cómo definir garantías? ¿Es empoderando más a los jueces para que denuncien cualquier anomalía o irregularidad una de las vías para evitar este tipo de casos como el que pasó con la señora Stalin? Yo creo, tal vez atendiendo a la primera pregunta acerca de si la carrera judicial es la vía, creo que quienes apuestan por la carrera judicial creen fervientemente que lo que debe premiarse en el sistema de justicia es precisamente el mérito y dejar un poco esta costumbre que nos ha caracterizado no solo en el sistema de justicia, sino en todas las instituciones del Estado, que los premios se dan por compadrazgo, al primo, al amigo, al socio, es decir, hay una asignación de puestos que termina siendo muy arbitraria y que termina colocando a personas que probablemente no son las más aptas para los puestos en los que están fungiendo en este momento. Y en ese sentido sí es importante darle importancia a la carrera judicial, es decir, el juez tiene que conocer, un magistrado, en mi opinión personal, no puede ser una persona con 5 años de graduado de la universidad. Es que la experiencia que se debe tener para trabajar en los tribunales creo que va mucho más allá de eso y para poder aplicar una justicia precisamente justa. Y ahí es donde cobra importancia, como bien lo señalaba la doctora Escobar, nuevamente todo este proceso de reforma constitucional. Pero hay que poner mucha atención en cómo se van a formular estos nuevos órganos, como es el Consejo de la Carrera Judicial que está propuesto en las reformas constitucionales. Deben integrarse a manera que no se logren politizar una vez más. Es decir, las comisiones de postulación ya nos demostraron haber sido un modelo fallido precisamente porque el elemento político que no tenía que ser el predominante pasó a cobrar la mayor importancia dentro de este modelo y permitió que se nombraran a personas que no eran honorables, que no cumplían con los requisitos básicos de un funcionario público y que tenían intereses comprometidos con partidos políticos o con líderes gremiales. Y eso es lo que ya no nos podemos permitir. Es decir, si ya hemos visto que este modelo fracasó, no hagamos un consejo de la carrera judicial que se integre con métodos parecidos al utilizado en las comisiones de postulación, si ya vimos que eso no funciona. Eso debe revisarse. Evitar la politización de este consejo, incluir a personas designadas por el Congreso de la República, por el organismo ejecutivo, esas son las mejores propuestas. Bueno, se habla de sacar al Colegio de Abogados, a las universidades. Creo que ellos van a dar batalla para no salir de estos puestos porque son puestos que generan un diámetro, un radio de poder significativo, importante. Creo que los abogados no van a permitir o no van a dejar que esto pase sin dar batalla. Pero la creación del Consejo puede ser afortunada con estas propuestas de integrar a estos representantes. Yo no me creo en condiciones de entrar en los detalles técnicos. Lo que sí creo es que debe abrirse a la discusión pública
y evitar que este asunto sea manoseado por el Congreso de la República. El problema es que la reforma constitucional, el proyecto de reforma constitucional, lo están manejando en el Congreso de la República y han puesto algunos temas que son pretexto para hacer fracasar el debate y hacer fracasar la reforma constitucional. Lo que necesitamos es un organismo judicial que no esté condicionado por los otros poderes. Desde siempre, de la Presidencia de la República o del Congreso de la República salían órdenes e instrucciones a los jueces, a los magistrados de cómo fallar en determinados casos sensibles. Eso tiene que acabarse. Necesitamos, si creemos en el sistema republicano, democrático, liberal que norma la Constitución de la República de Guatemala, hay que encontrar los mecanismos para que los órganos, los poderes del Estado sean auténticamente independientes unos de otros. Y la carrera judicial es un mecanismo para lograr eso, para que el que llegue a ser en su momento magistrado de la Corte Suprema de Justicia haya hecho toda una carrera a lo largo del sistema para saber cómo se imparte justicia y que no dependa de un diputado o de un presidente para llegar al puesto que tiene. Pensemos que este proceso, digamos, bueno, mantiene a doña Blanca Stalin la postura de no renunciar, que era por lo menos la que tenía el miércoles. Se desarrolla este proceso de antejuicio, llega al Congreso de la República. Alejandra ya nos decía, va a haber mucha presión con los diputados. Veremos una reacción rápida de los diputados para conocer, por ejemplo, me viene a memoria el caso del magistrado Charchal, que creo que él prefirió mejor salirse antes de que ese proceso continuara porque veía que todo estaba en contra de su caso. ¿Va a ser lo mismo con Blanca Stalin? Porque recordemos que Blanca Stalin pues tiene una larga carrera en el sector público y conoce a muchos de los que hoy por hoy son diputados. Creo que ahí habría que retomar algo que mencionaba en alguno de los segmentos anteriores. Desde que se destapó el caso de la línea en el año 2015, vimos un cambio importante dentro del sistema de justicia que no necesariamente respondía, digamos, a la elección de 2014 o al nombramiento de mejores jueces o magistrados, sino al miedo. En una ocasión yo decía, el miedo es la mejor medicina para un corrupto, porque vimos actuar de manera tan distinta no solo a los tribunales, sino a los mismos diputados cuando llegaron los casos que les tocó resolver. Es decir, cuando llegó el antejuicio de Roxana Valdetti, cuando llegó el antejuicio de Otto Pérez Molina, no hubo resistencia para conocer los casos, sino ante el miedo de poder aparecer como un involucrado en alguna de estas situaciones por estarse absteniendo de hacer avanzar los casos, mejor los tomaron con muchísima mayor rapidez y los hicieron avanzar dentro del Congreso de la República. El caso de Blanca Stalin no creo que vaya a ser distinto, independientemente de las amistades que ella se haya podido formar con una trayectoria dentro de lo público tan amplia, en donde seguramente conoce a muchísimos jueces, pero también a muchos diputados, a muchas personas del gremio de abogados. No creo que dentro del Congreso de la República vayan a tener el atrevimiento de tratar de retrasar el antejuicio de Blanca Stalin, y creo que lo van a hacer con mucha ligereza. Tal vez me atrevería incluso a decir, y aquí tal vez estoy tratando de definir un poco el futuro, pero creo que las cartas están expuestas y es algo que sí se puede asumir. Probablemente luego de que se integre la comisión pesquisidora, la resolución de la misma esté más inclinada a que se le retire el derecho a antejuicio a Blanca Stalin a la decisión de no retirárselo. Y una vez se defina eso en la comisión pesquisidora y le toque a los 158 diputados votar para decidir si se le quita o no el derecho a antejuicio, yo no veo tan difícil que se consigan los votos necesarios para retirarle este derecho. ¿Comparte el mismo optimismo, Edgar? No, yo no soy tan optimista, porque es que no podemos olvidar, vamos a cumplir un año de que un grupo de diputados están sometidos a un proceso de retiro de antejuicio, y es esta misma Corte Suprema de Justicia que le ha dado largas al asunto, le han encontrado 1000 vueltas para no tomar una decisión. Y entonces mi escepticismo está cabalmente en que ahora es cuando gente como Blanca Stalin les va a pasar la factura, ¿verdad? Se va a cobrar o se podría cobrar. Afortunadamente las cosas son tan evidentes, son del tamaño del volcán de agua, como para que los diputados se jueguen el riesgo de hundirse junto con ella, ¿verdad?
El problema, lo decía Alejandra hace un momento, es que los magistrados, al igual que los diputados, no vienen de Marte, no vienen de Júpiter, son de una élite política, de un sistema que se está hundiendo, un sistema corrupto, un sistema podrido, y la población sabe que en manos de ese Congreso está resolver casos como el de Blanca Stalin. Lo vamos a ver mañana, a ver si hay una respuesta social que le exija a los diputados atender con la premura que nos alienta Alejandra a que se vea. Yo soy escéptico, realmente soy escéptico. Vamos con unas preguntas que nos han enviado los seguidores en redes sociales con la etiqueta SF13 Magistrados. Estas son preguntas que alimentan el foro de discusión y que, bueno, nos hacen llegar por la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión, Guatevisión-TV. Tenemos ahí a producción para que nos envíe la pregunta. Ahí la tenemos, nos dice Oscar. ¿Será que no estarán implicados los otros magistrados en algún acto de corrupción y tienen miedo de que hable Blanca Stalin? Aquí yo recuerdo un momento en donde se dijo que en la Corte Suprema de Justicia quien propuso a Silvia Valdés para la presidencia de ese órgano del Estado era precisamente Blanca Stalin, y que era parte de un grupo que se movía dentro de la Corte, que actuaban con mucha afinidad. ¿Existe el compañerismo a estas alturas? Yo creo que ya no, porque cuando ya el barco se está hundiendo, creo que ese tipo de alianzas se rompen. ¿Crees que hay ahí algún tipo de compadrazgo aún entre los magistrados, entre estos 13 magistrados? Yo creo que no, porque en este momento para cada magistrado creo que es más importante salvarse a sí mismo que salvar a los amigos. Cualquier acción y dentro del marco de la misma prudencia que se señalaba con la cual está actuando en este momento la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, creo que no hay suficientes argumentos para tratar de defender una causa que es prácticamente una causa perdida. O sea, perdería muchísima mayor credibilidad el magistrado que trate de pronunciarse en este momento a favor de Blanca Stalin, así sea la presidenta de la Corte Suprema, que de lo que va a ganar. Entonces, creo que en este nivel el compañerismo ya no es un elemento que esté en juego. Prácticamente esta es una batalla, y ahí retomo nuevamente el tema del Congreso de la República, porque a pesar de que la Corte Suprema ha estado a cargo de darle trámite y seguimiento a todo el tema de los antejuicios de los diputados, aunque hubiese existido algún tipo de acuerdo, aunque haya algún tipo de compañerismo entre la magistrada Stalin y la presidenta y los diputados que tienen antejuicio, creo que esas fuerzas no van a ser suficientes en este momento, porque además, ¿quiénes son los diputados que tienen antejuicio? Son del partido FCN Nación, son diputados pertenecientes a bancadas que no tienen el liderazgo dentro del Congreso, ni siquiera con la nueva Junta Directiva, y que creo que son mayores las fuerzas dentro del Congreso de la República que van a tratar de hacer avanzar estos temas, siempre bajo la bandera de estamos combatiendo la corrupción, combatiendo la impunidad, a forma de sanarnos también un poco en salud y decir, bueno, miren cómo hacemos de bien las cosas, y que creo que es lo que quiere ver la ciudadanía también, que no precisamente quiere decir que los diputados sean ángeles, o que el hecho de que estos magistrados no vayan a defender a Blanca Stalin tampoco los hace santos, pero no pueden tampoco satanizarse a tal punto de salir a defender ahorita una causa perdida. Yo recuerdo, bueno, cuando se habló en finales de 2014 de aquella corte de la impunidad pactada entre PP y líder, cuando comenzaron a darse los casos de la línea y los golpes al gobierno del PP, muchos esperaban que esta corte fuera el salvoconducto de Otto Pérez Molina y Roxana Valetti y de su grupo. La corte ahí se apartó. Tal vez preveía que se iba a hundir ese barco también. ¿Estará pasando algo similar? Voy con don Edgar luego de la pausa. Ya sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF13 Magistrados. Regresamos a Sin Filtro, SF13 Magistrados. Nos quedamos con don Edgar, Adelante. Bueno, yo decía fuera de cámaras, creo que la posición de la magistrada Stalin es indefendible por nadie.
En 2015 se rompieron todas las lealtades porque, como bien decías, el barco se hundió y algo parecido está ocurriendo y puede ser que ocurra cuando el asunto llegue al Congreso de la República. No creo que los diputados, aunque soy escéptico, no creo que los diputados vayan a defender abiertamente la posición de ella. Lo que el sistema, el status quo, le conviene al final es que ella asuma su responsabilidad por la gravísima falta que cometió y salve lo más que pueda o haga control de daños a una imagen de por sí deteriorada, tanto de la Corte Suprema como del Congreso de la República. He estado insistiendo a lo largo de esta entrevista que esta es una crisis general que abarca a los tres poderes del Estado y lo vamos a ver mañana en las manifestaciones. El descontento no es solo con los magistrados, el descontento no es solo con los diputados, es también con el presidente del Ejecutivo y eso parece que esta parte de la élite política guatemalteca no se quiere dar cuenta, pero estamos avanzando en un 2017 que nos presagia, si no hay correctivos profundos, una crisis aún mucho mayor. Control de daños para esa crisis que está generalizada, según usted, Edgar, ¿cuál sería? Bueno, por lo menos que avance la reforma constitucional, por lo menos que haya reformas a la ley electoral y de partidos políticos, para que de aquí a 2019 la ciudadanía pueda tener la esperanza, no la seguridad, pero la esperanza de que pueda haber un recambio vía electoral de la institucionalidad pública. Forzar un recambio del liderazgo político para 2019 es algo viable. No estamos hablando de una tarea fácil, porque estamos casi que diciéndole a las personas que tienen poder en este momento que ese poder se les va a acabar. Y eso es lo vimos con la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, una tarea muy difícil. Sí. Y la reforma constitucional creo es una batalla igual de complicada en el Congreso de la República. Yo creo que todo este proceso de cambio tiene que ver necesariamente con el involucramiento de la ciudadanía. O sea, no podemos esperar que las cosas cambien o se transformen mágicamente dentro de las instituciones del Estado si no hay presión por parte de los ciudadanos también. Como bien lo mencionaba Edgar, creo que el desgaste no se ha dado únicamente en el órgano de justicia. Aquí habría que reconocer y reflexionar acerca de la importancia de este gobierno de convertirse en un gobierno de transición hacia el fortalecimiento de esa república. Es que nadie dice que el presidente va a cambiar absolutamente todos los aspectos del Estado guatemalteco en estos 4 años. Nadie está esperando un cambio al 100% para 2019, pero sí estamos esperando un esfuerzo mínimo, el inicio de un proyecto de nación que nos lleve a esa transformación. Y creo que en ese sentido las demandas de los ciudadanos en las manifestaciones del día de mañana y las que vengan más adelante tienen que ser bastante concretas. Queremos fortalecimiento del Ejecutivo, queremos acciones y liderazgo por parte del presidente, queremos independencia en el órgano judicial, queremos un órgano independiente de justicia que defienda siempre la verdad, que trate de forma adecuada y con transparencia los casos de corrupción que se tienen que tratar en los tribunales durante este año. Y queremos también un órgano legislativo transparente y que esté presionando que se convierta en realidad en ese contrapeso, en ese freno para las arbitrariedades que puedan provenir por parte del Ejecutivo. Es decir, queremos vivir en un sistema realmente republicano. Y esos son retos que, aunque el presidente diga, bueno, yo he tratado en unas declaraciones hace algunos días, decía, he tratado de alejarme del Poder Judicial y del Legislativo porque no quiero que digan que el presidente está interviniendo. Es que no se trata de intervenir. El presidente es un líder y es el líder de este Estado. Y en ese sentido, los proyectos de nación que vaya a liderar tienen que estar pensados para los 3 poderes del Estado también. Bueno, antes de que cambiemos de tema, en la pausa hablábamos un poco de la figura. Don Edgar mencionaba la soledad de la magistrada Blanca Stalin en este momento, pero eso era un escenario muy diferente en 2014. Alejandra, tú seguiste muy de cerca el proceso de comisiones de postulación. ¿Qué se hablaba y qué se decía de Blanca Stalin en ese momento cuando aspiraba a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Creo que aquí valdría la pena voltear a ver a los operadores más importantes de todo este proceso de selección. Y aquí no solo aparece el rey del tenis, que se ha vuelto tan popular en los últimos días,
sino habían operadores al servicio del Partido Patriota, del propio partido líder que se había conformado en la oposición, como Gustavo Herrera y como lo fue en su momento específicamente para la selección de fiscal general Juan de Dios Rodríguez. Entonces, todos estos operadores ya le habían dado su bendición a Blanca Stalin, es que era lo que hablábamos en el corte. Esta era una magistrada que tenía la bendición de todos los operadores que tenía que tener, digamos, tenía la bendición de los operadores más importantes dentro de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Tenía una larga experiencia en los tribunales, venía de ser directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, y en esta nueva aventura que emprendía por ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, era prácticamente un hecho para la magistrada Stalin que iba a ser seleccionada. Primero, que iba a ser incluida en la nómina que sería enviada al Congreso y que contaría con los votos suficientes dentro del Congreso de la República para convertirse en uno de los 13 magistrados. La historia que se cuenta en este momento es absolutamente distinta. Es decir, los amigos de aquel momento ya no son los amigos. Bueno, quizás no todos se han vuelto enemigos, pero ya no les conviene ser su amigo. A ver, quiero hacer una pregunta, ya no podemos ahondar mucho en este tema porque el tema del organismo judicial es extenso, pero mañana se tiene previsto el informe de gobierno del presidente Jimmy Morales y yo me hago una pregunta. ¿El presidente Morales se va a referir en algún momento, en algún párrafo, en alguna línea, en alguna oración de lo que está pasando en el organismo judicial, de esta crisis que se ha extendido a los 3 organismos del Estado? ¿Qué cree, Edgar? ¿Lo va a mencionar? No, yo creo que no. ¿Cómo va a ser ese informe? Bueno, como su discurso de toma de posesión, ¿verdad? Un discurso vacío, donde va a querer destacar logros que son más bien publicitarios, cosméticos, y no va a ser una autocrítica profunda de la crisis grave que vive el Estado guatemalteco. Si algo nos pudiera sorprender, y ojalá yo me equivoque, si algo nos podría sorprender es presidente haciendo una autocrítica profunda de la grave crisis que vive el Estado guatemalteco. Y eso, por supuesto, aunque no lo mencione, tendría que implicar la crisis del organismo judicial. Pero soy escéptico nuevamente en el asunto. A lo largo de un año perdido, no hemos visto un presidente que tenga un mínimo de actitud autocrítica. Alejandra, ¿vamos a escuchar algo de eso? Creo que no hemos tenido el presidente que utilice la presentación del informe de gobierno como un ejercicio de reflexión de lo que se hizo bien o lo que se hizo mal durante su gestión. Coincido con Edgar, creo que este tipo de eventos más bien los utiliza el presidente como un acto publicitario para dar a conocer méritos que probablemente en algunos aspectos sean exagerados sobre los logros que se han alcanzado en materia de todo, digamos, de justicia, de nutrición, salud, seguridad, etcétera. Probablemente no creo que concretamente vaya a referirse al caso de Blanca Stalin, pero si hiciera referencia a la necesidad de fortalecer al organismo de justicia, que creo que sí lo va a hacer, seguramente lo va a hacer en el marco de un discurso en el que logre señalar concretamente a la ciudadanía que él se sumó a todo el proceso de reforma constitucional, digamos, yo ya puse mi granito de arena y por eso presenté junto con los otros dos presidentes de los órganos de Guatemala el proyecto de reforma constitucional en apoyo al MP y la CICIG, pero más allá de eso no creo que vaya a mencionar de qué forma se puede fortalecer o depurar el sistema de justicia. Bueno, veremos mañana, entonces estaremos pendientes qué dice y qué no dice el presidente Jimmy Morales en el Congreso de la República en su informe de primer año de gestión. Muchísimas gracias, Alejandra, Edgar, gracias, por este análisis. A usted también, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro y ahora lo dejamos con la recomendación del clima. Feliz noche.